Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos invita a meditar los pasos para comprender la dimensión del bautismo que hemos recibido para ser parte de la familia de Dios por medio de Jesús de Nazaret. La promesa de la filiación en Dios se da como don y como gracia, como nos recuerda el estribillo del Salmo responsorial. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La primera lectura, que está tomada del libro del Génesis capítulo 12, los versículos del 1 al 4, nos presenta la iniciativa de Dios de llamar a Abraham para ser parte de una promesa que comenzará de cero. La vocación de Abraham es una de las narraciones vocacionales más apasionantes, porque siendo él de edad avanzada y una esposa estéril, Dios le llama para formar un pueblo. De la nada, Dios llama para que podamos contar lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. La primera alianza que encontramos en el libro del Génesis está en el capítulo 9, que es en la historia de Noé. Es la alianza de Dios con toda la creación, cuando Dios se compromete a custodiar todo cuanto fue hecho por obra suya y no lo destruirá. Es la alianza universal después del diluvio. La promesa de la alianza es una promesa para aquellos que se circuncidan para formar un pueblo que obedece a Dios y cumple el mandato imperante de ser un pueblo de hermanos, donde existe una ley imperante como el no matarás. La historia de Abraham se hace atractiva a cualquier persona que se deja seducir por la aventura de un Dios que le lleva a otro lugar para construir un proyecto de vida que sale de los esquemas mentales y que solo necesita la confianza para que se cumpla la promesa. En Abraham todos los pueblos serán bendecidos. Los hijos de Abraham serán los garantes de la bendición de Dios a todos los pueblos de la tierra. La promesa de la existencia del pueblo será precisamente desde la realización de su misión de ser garante de la bendición de Dios a todos los pueblos. El Evangelio tomado de San Mateo capítulo 17, los versículos del 1 al 9, nos presenta el relato de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, en el lugar donde la tradición conoce el monte Tabor. El monte es el lugar privilegiado de la manifestación de Dios para purificarnos y abrirnos hacia lo trascendente. Tal es el caso del monte Sinaí, del monte de las tentaciones, del monte de las bienaventuranzas. La gloria del Señor, que en un tiempo se manifestó en el Sinaí, se vuelve ahora a manifestar en el Tabor, confiados de que al final de nuestro camino de preparación seremos definitivamente transformados por Él en el amor. Al inicio de la narración bíblica hay una referencia de tiempo que en cierto sentido viene alimentado con las palabras de Pedro 6 días después. Esta indicación temporal nos lleva a pensar los 6 días después del Yom Kippur, que es la fiesta de las tiendas, que los hebreos llaman la fiesta del Sukkot, las fiestas de las chozas, que se recuerda los 40 años de la caminata de los hijos de Israel por el desierto hacia el camino de la tierra prometida, cuando Dios le dio la ley a Moisés, su siervo. Pero también hay quienes piensan que esta indicación temporal, como la semana, viene representada como la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, y que ahora se presenta anticipadamente para comprender el sentido de su pasión, muerte y resurrección. Lo importante de este evento maravilloso de Jesús es que lo debemos ver en el relato anterior, que está referido a la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la pregunta que le hace a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta de la comunidad, dicha por la boca de Pedro, manifiesta precisamente la confesión que se hace a Jesús como el Mesías. La comunidad da un paso adelante en la madurez de la fe para reconocer a Jesús como el Mesías. Pero, ¿qué tipo de Mesías es lo que ellos identifican? Esa es la cuestión de fondo. Los judíos siguen esperando al Mesías. ¿Qué tipo de Mesías esperan? ¿En qué tipo de Mesías esperaban los discípulos? La iniciativa de Jesús consiste
en mostrar un mesianismo desde la debilidad, desde la difamación, la condena y la muerte. Desde este contexto nos lleva a dar respuestas a las situaciones de animadversión que podemos encontrar en la vida para decirnos que la última palabra la tiene Dios, quien hace justicia al pobre, al inocente, al débil. En este escenario es cuando el Padre nos quiere revelar la dimensión del mesianismo de Jesús, mostrando su gloria y su honor en el Hijo. A Dios no le basta que Jesús sea un siervo. Dios quiere que Jesús sea un hijo, el Hijo del Padre. Porque el proyecto de Dios es que nosotros seremos hijos glorificados por medio de Él, quien en primera línea es glorificado ante la admirada contemplación de los discípulos en el momento de la transfiguración. Los discípulos ven hoy la gloria, porque más adelante contemplarán la crucifixión, que es el paso previo a la gloria definitiva. El camino que debe hacer Jesús desde Galilea hasta Jerusalén es el mismo camino de Moisés, que pasó de Egipto hasta llegar al desierto, o el mismo camino que hizo también el profeta Elías, que caminó por el desierto luchando contra la idolatría de su pueblo y asumiendo las consecuencias de persecución de Jezabel. El camino y el destino de Jesús en medio del pueblo es el mismo de los profetas. Este camino que hace Jesús es el camino del sufrimiento y de la liberación, de la muerte y de la vida, de la condena y de la gloria. Una gloria que ahora comenzamos a degustar en la transfiguración. La narración del resplandor de Jesús no es lo mismo de aquello de Moisés, que nos dice que el rostro irradiaba y el vestido se puso blanco como la luz. Es la identidad de Jesús que se revela como el Mesías, el Hijo de Dios, y los discípulos lo ven resplandeciente de la gloria de Dios. De hecho, en el judaísmo rabínico contemporáneo a Jesús se interpretaba el vestido de luz que aparece en Adán y Eva antes del pecado, y concluye diciendo que en el tiempo mesiánico se recuperará aquello que se perdió a causa del pecado. Jesús hoy nos muestra no solo el resplandor de su vestido, sino que el vestido irradia el resplandor que de él emana. Jesús hoy nos muestra no solo el resplandor de su vestido, sino que es el vestido que irradia su propia identidad de Hijo de Dios. La figura de Moisés y Elías no solo representan el cumplimiento de las Escrituras. Se debe recordar que ellos han deseado la muerte y como respuesta Dios les sale al encuentro y ellos se cubren el rostro. En la transfiguración, en cambio, ni Jesús ni los discípulos se cubren el rostro porque contemplan la gloria futura en el presente. Por ello aparece la voz como parte complementaria en toda la escena de teofanía en el que el Padre afirma que Jesús no solo es su Hijo, el amado, sino a quien nosotros estamos llamados a escucharlo. Esta es la diferencia de la teofanía de Jesús en el bautismo con el del monte Tabor, en la transfiguración. En la transfiguración, Dios nos invita a reconocerlo como Hijo de Dios y a escucharlo porque es precisamente Él el camino que nos lleva hacia el Padre. Por eso la segunda lectura que está tomada de la segunda carta a Timoteo capítulo 1, los versículos del 8 al 10, nos exhorta a mantenernos firmes en el trabajo del Evangelio que nos lleva a confesar a Jesús, el Hijo que nos glorificará en el Padre. Esa gloria que aquí ahora contemplamos y esperamos vivirlo plenamente al final de nuestro camino. Ese es el deseo que nosotros tenemos, contemplar y vivir aquello que Dios nos tiene prometido al final de los tiempos. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.